Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En esta mañana estaremos meditando en una porción de la carta a los Hebreos. Estamos en la temporada de Adviento, mientras preparamos nuestros corazones para lo que es la celebración de la Navidad, el 25 de diciembre, y al mismo tiempo miramos hacia el futuro en anticipación a la segunda venida de Cristo Jesús. Es decir, celebramos su primera venida y anticipamos su segunda venida. Y de eso se trata esta temporada. Y una de las implicaciones de la primera venida de Cristo Jesús, tal como estuvimos viendo ayer cuando Él nació en aquel pesebre en Belén, vemos nosotros una de esas implicaciones en el capítulo 12, versículos 1 y 2 de la carta a los Hebreos, y es en esa porción en la que emplearemos nuestro tiempo en este día. Dice la palabra de Dios: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Que Dios bendiga su palabra. En el capítulo 11 del libro a los Hebreos, que precede a esta porción que acabamos de leer, el autor nos ofrece una lista, lo que se conoce como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Y vemos cómo por la fe ellos vivieron una vida de obediencia que trajo gloria y honra a Dios, y aunque en sus vidas no vieron el cumplimiento necesariamente de todas las promesas de Dios, aún así puestos sus ojos y colocando su esperanza en lo eterno, soportaron toda clase de padecimientos mientras buscaban obedecer y seguir la voluntad de Dios durante su peregrinaje sobre la tierra. Así es que, viendo a cada uno de estos héroes que nos han precedido y siendo ellos un objeto de inspiración, motivación para nosotros hoy en día, entonces dice el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esos testigos fieles que se mencionan en el capítulo 11, despojémonos de todo peso. En primer lugar, debemos despojarnos de todas aquellas cosas que sean un impedimento en nuestro caminar cristiano, todas aquellas cosas que nos hagan oposición o que sean un obstáculo para que nosotros podamos crecer y seguir avanzando en esta carrera. Dice el escritor a la carta a los Hebreos que debemos despojarnos de ese peso, pero no solamente del peso, sino también del pecado que nos asedia. En primer lugar y sobre todas las cosas, el pecado de incredulidad para aquellos que no conocen al Señor, y en segundo lugar, todos aquellos pecados recurrentes en nuestras vidas que también impiden o dañan nuestro crecimiento en la fe. Dice él, tomando como ejemplo a cada uno de estos testigos que él nos ha mencionado en el capítulo 11, sigamos su ejemplo y despojémonos de todo peso, despojémonos de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Así como esos atletas que están en una maratón y se han despojado de todo peso para poder ser contendientes al título, así como aquellos que corren en las Olimpiadas buscando poder ganar
y terminar la carrera, así nosotros sigamos corriendo con paciencia, con resistencia, con perseverancia, mientras seguimos hacia adelante y corramos esta carrera que tenemos enfrente nuestro. Eso es la exhortación que nos hace el escritor a los Hebreos. Ahora, sí, esos testigos que se mencionan en el capítulo 11 son una inspiración para la vida de cada creyente. Pero hay un ejemplo supremo que es al que nosotros debemos seguir y es en quien debemos fijar nuestra mirada. Dice el versículo 2 que mientras hacemos esto, que pongamos nuestros ojos en Jesús, quien es en primer lugar el autor y en segundo lugar el consumador de la fe. Es decir, es el que dio origen a nuestra fe, a nuestra salvación. Él es el autor de esa salvación, pero al mismo tiempo no solamente es el que lo originó, sino quien también lo consumó en la cruz. Es por eso que cuando colgaba sobre el madero dijo consumado es antes de entregar el Espíritu, porque él había terminado por completo, él había llevado a cabo el plan a la perfección, de tal manera que todo lo que se requiere para que nosotros podamos ser salvos y tener paz para con Dios, todo eso lo ha hecho Cristo Jesús a nuestro favor. Y si nosotros tan solo creemos en la persona y en la obra de Cristo Jesús y hacemos precisamente lo que dice el versículo 1, nos arrepentimos de nuestros pecados, nos despojamos de ellos y corremos en dirección de la cruz, puestos los ojos en la cruz, entonces esa salvación que Él ha consumado es nuestra. Ahora, tenemos un ejemplo de paciencia, de resistencia y de perseverancia en Jesús. Porque dice el versículo 2 que Jesús hizo esto, y lo hizo por el gozo puesto delante de él. Fue por eso que él estuvo dispuesto a sufrir la cruz. Y no solamente estuvo dispuesto a sufrir la cruz, la muerte de un criminal, sino que además él menospreció el oprobio, él menospreció cuán humillante eso era para él, siendo sin pecado, siendo santo, siendo el Hijo de Dios. Él eso no lo tuvo en cuenta. ¿Por qué? Como dice aquí el autor de la carta a los Hebreos, por el gozo puesto delante de él. Así es que Jesús, sabiendo que después de él padecer, sería exaltado y se sentaría a la diestra del trono de Dios, con sus ojos puestos en esa realidad, él sufrió la cruz, él menospreció el oprobio por el gozo que ese hecho, el saber que no solamente su sacrificio traería salvación a cada uno de los elegidos de Dios, sino que además él sería exaltado hasta lo sumo y se sentaría a la diestra de Dios en las alturas. Por el gozo de eso, él prácticamente no tomó en cuenta. Él menospreció el oprobio y sufrió la cruz. Así es que él lo hizo eso voluntariamente. Vemos en este pasaje que cuando pensamos en la encarnación de Cristo Jesús y lo que eso significó para su vida, el que él tuviera que menospreciar el oprobio, el que él tuviera que sufrir la cruz para poder llegar a ser el autor y el consumador de la fe, vemos nosotros de que lo que eso implicó para Cristo Jesús fue sufrimiento, pero lo que lo movió a lo largo del proceso fue el gozo puesto delante de él. Así es que nosotros, de este lado del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él, y entonces Él tiene que ser el ejemplo por excelencia de perseverancia, de paciencia y de sacrificio en nuestro peregrinaje sobre esta tierra. Así es que, qué gran ejemplo tenemos en aquel que nació hace casi 2000 años atrás en un pesebre en Belén, el autor y el consumador de nuestra fe. Así es que en este día, mientras continúas preparando tu corazón para celebrar la Navidad, piensa en ese Salvador
que voluntariamente se ofreció a sí mismo por ti y por mí. Que Dios te bendiga y con el favor del Señor nos encontraremos mañana.